el aviso previo es la pérdida de tapón mucoso, pero nada más, ¿verdad? Entonces, la anestesia que se requiere a veces puede ser administrada minutos inmediatos o después de la ingesta de algún tipo de comida. Y eso sobre todo en los anestesiólogos, van a ver ustedes en la práctica, que los anestesiólogos siempre tienen mucho cuidado con eso, porque el vómito puede generar sobre todo un potencial, una aspiración potencial, ¿verdad? Del contenido gástrico. Y debido a eso a veces se retrasa un poco la colocación de la anestesia, ¿no? O a veces se utiliza algunos tipos de medicamentos para poder colocarle anestesia a la paciente, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿ya? Ahora, para nosotros tener o brindar, poder brindarle de repente una analgesia, ya sea regional o una anestesia hospitalaria en realidad, la cual debe, o sea, debe cumplir algunas metas, ¿ya? Las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, lo primero que necesita es tener un servicio de anestesia óptimo. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver que he cambiado de diapositiva? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí, doctora. Sí se logra ver. Perfecto. Entonces, dentro de las metas se necesita un servicio de anestesia óptimo y este servicio de anestesia debe estar coberturado, digamos, durante todo el día, las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, ¿no? Entonces tiene que haber un médico, claro está, acreditado para poder administrar la anestesia apropiada y mantener sobre todo el sostén adecuado de lo que son las funciones vitales de la paciente, ¿verdad? Tiene que haber también una disponibilidad de todo el personal de anestesia para permitir así el inicio de una cesárea, si es que hubiera de repente una intoxicación por la anestesia o alguna complicación. Y para que esta se inicie, esta cesárea de repente en los 30 minutos siguientes que siguen a la decisión de poder hacerlo, ¿ya? ¿Qué más? Debe haber un personal de anestesia disponible para poder ayudar, para poder, un personal disponible que Doctora, esté de disculpe, inmediato. Dime. se dejó de ver sus diapositivas. Ay, Dios mío. A ver, dame un segundo. Ya se ve, ¿verdad? Sí, doctora, está. Ok. Ok, vamos a ver. Entonces sí vamos por el tercer punto. El tercer punto es que tiene que haber un personal de anestesia disponible para realizar una cesárea urgente durante la fase activa del trabajo de parto en aquella mujer que intente un parto vaginal luego de una cesárea, ¿ya? Que puede darse también. En el cuarto punto tenemos que tener un anestesiólogo responsable de todos los anestésicos o de todas las anestesias administradas. ¿Qué más? Hay que tener una disponibilidad del instrumental, de los servicios, del equipo, de las instalaciones, de todo el personal de apoyo equivalente a los de un quirófano. Entonces, eso quiere decir que de repente este tipo de ayuda que le podemos brindar a la paciente, ya sea para el trabajo de parto, ya sea para la cesárea o para el procedimiento que se necesite, tiene que ser, pues, no puede ser en un centro, no sé, un nivel 1.1, nivel 1.2 o 1.3, ¿no? Porque tiene que tener todo lo equivalente a lo de un quirófano. Y por último, como les comenté, este, eh, tiene que estar
tiene que haber una disponibilidad inmediata del personal, no solamente de la parte quirúrgica y la parte de la anestésica, sino también para que pueda asumir lo que es la responsabilidad de la reanimación del recién nacido, deprimido, porque ojo que el bebito puede salir deprimido, sobre todo si se habla o si se trata o si se le brinda a la gestante una anestesia general, ¿ya? Entonces, esto era lo que les mencionaba cuando iniciamos, que tiene que ser, la cobertura anestésica tiene que ser o sea, intrahospitalaria, pero debe ser 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, a veces eso no se da, no se brinda. ¿Y qué más? Además de ello, en el caso de nosotros, los ginecólogos, debemos saber, digamos, cómo brindar una anestesia local y sobre todo una anestesia pudenda, ¿no? Esto no lo hace tanto el anestesiólogo, sí lo podemos hacer nosotros, ¿no? Lo demás, sí, las- los bloqueos, pues, epidurales, ¿no? Raquidios, eso sí lo hace el anestesiólogo, obviamente, ¿no? Entonces, dentro de los principios de alivio de dolor, tenemos que el dolor en realidad o la respuesta al dolor es individual. No lo que me duele a mí le va a doler igual a alguno de ustedes o a uno de sus compañeros, ¿no? Siempre cada uno va a tener una respuesta distinta y los cuales se van a interpretar de forma única, ¿no? Van a variar o van a estar, digamos, estimulados con algunos o pueden ser modificados por algunos estímulos, ¿no? Como pueden ser circunstancias culturales, circunstancias sociales, cognitivas, motivacionales y sobre todo lo que es una circunstancia emocional, ¿ya? Esto es lo principal que, que la circunstancia emocional, digamos que es lo principal que me va a dar cómo yo voy a actuar o cómo yo voy a sentir el dolor, ¿ya? Entonces, el dolor está causado por lo que son las contracciones uterinas y la dilatación del cuello uterino, ¿ya? Y este dolor se va a transmitir, vamos a verlo en diapositivas posteriores, que se va a transmitir a través de nervios simpáticos, ¿ya? Los cuales atraviesan o ingresan lo que es la médula espinal, ¿ya? Desde T10 hasta L1. Eso lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Entonces, como hablábamos de los principios del dolor, ¿ya? Por eso el principal es la parte emocional. Por eso es que se habla de lo que es la psicoprofilaxis y el acompañamiento, es decir, el parto con acompañante, ¿no? Estos son métodos no farmacológicos que van a ayudarnos de alguna manera a aliviar el dolor de las pacientes. Entonces, la anestesia, digamos, la analgesia y la sedación durante el trabajo de parto, ¿ya? Acuérdense que eh, estas molestias van a ser dadas básicamente por lo que son las contracciones uterinas y la dilatación del cuello uterino, ¿ya? Entonces, eh, este, existen agentes parenterales que pueden ayudar, ¿ya? Uno de ellos son la meperidina y la prometacina. No vamos a hablar de dosis, porque eso no nos corresponde ni a ustedes ni a mí tampoco, ¿ya? Tenemos, aparte de eso, el butorfanol, el fentanilo, la nalbufina, remifentanilo también, ¿ya? Esos son agentes parenterales, ¿ya? Y por otro lado tenemos el óxido nitroso también, ¿ya? Que tiene un inicio y una terminación rápida y va a proporcionar sobre todo una analgesia durante lo que son las contracciones episódicas, ¿no? O las contracciones del trabajo de parto. Entonces, esto era básicamente lo que le mencionaba acerca del dolor, ¿ya? Entonces, el dolor que viene sobre todo de lo que es el útero, el cuello, o sea, las contracciones, la dilatación y la vagina en la parte superior, ¿ya? Van a pasar a través de lo que es el ganglio de Frankhausen, ¿ya? Hacia lo que es el plexo pélvico, ¿ya? Y estos al plexo ilíaco, ¿ya? Esto va a ingresar
se va a transmitir a través de los nervios simpáticos aferentes viscerales, perdón, los cuales van a ingresar a través de las lumbares y las torácicas inferiores hacia la médula espinal, a lo que es desde T10 hasta L1, hasta L1 más o menos, ¿no? Además, la dilatación perineal, ¿no? También va a transmitir estímulos dolorosos a lo que es al nervio pudendo y los nervios, al nervio pudendo y lo que es los nervios sacros, que son de S2 a S4. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí tienen que saber que el estímulo del dolor se va a dar por T10 a L1, de lo que es contracciones y dilatación, y la parte de la inervación de la porción inferior de lo que es el aparato genital, el aparato genital femenino, se va a inervar por lo que es el nervio pudendo interno, ¿ya? Esto va a inervar el periné, el ano, la vulva y el clítoris, y va a ingresar a la médula espinal a través de S2 y S4. Entonces, dependiendo de ello, dependiendo de lo que yo quiera, digamos, brindarle analgesia a la paciente, voy a colocar la anestesia que necesite, ¿no? Hay que tener en cuenta también, chicos, que por si acaso las respuestas fisiológicas de la mujer al dolor puede influenciar también lo que es el bienestar materno fetal, sobre todo el bienestar fetal y la progresión del parto, ¿no? Por eso es que a veces cuando uno coloca, digamos, una analgesia de parto, no se recomienda que se coloque en fase latente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede eh, disminuir o puede estancar la progresión del trabajo de parto, ¿ya? Ya que lo que es el dolor, ya que además del dolor, el estrés y la ansiedad pueden desencadenar hormonas del estrés como es el cortisol, ¿verdad? Y las endorfinas, ¿no? Y esto van a afectar lo que es la actividad uterina y el flujo también uteroplacentario. Entonces mi bebé puede salir deprimido, ¿ya? Este es un cuadrito en donde vemos los diferentes tipos de anestésicos utilizados, las diferentes, localmente, los diferentes tipos de anestésicos que se pueden colocar en obstetricia. Eh, lo que más nosotros colocamos y lo que de repente ustedes van a ver de forma local que se utiliza es la lidocaína, ¿verdad? Y la lidocaína nosotros la encontramos al 2%, pero van a ver que para bloqueos cervicales, paracervicales, en los casos de repente de los ameos, utilizamos una lidocaína al 1%, ¿no? Van a ver que su inicio es rápido, por eso demoramos de repente unos 3 a 5 minutos en poder iniciar el procedimiento y la duración en minutos es más o menos de unos 30 a unos 60 minutos, ¿no? Y nos van a brindar un bloqueo local o pudendo, en este caso, por ejemplo, la lidocaína, ¿no? También la puedo utilizar como bloqueo epidural o raquidio para la anestesia, ¿no? En diferente concentración. Ahí estamos hablando de una concentración de 2 al 5% de repente, ¿no? Los anestesiólogos utilizan también lo que es la bupivacaína, la ropivacaína, ya, eso básicamente para bloqueos raquídeos, epidurales, ¿no? Para la anestesia, para lo que es también el mismo trabajo de parto, ya. Lo que más utilizamos nosotros como gineco, les vuelvo a repetir, básicamente es la lidocaína, que nos va a brindar un bloqueo local en el caso de que yo quiera bloquear. A veces colocamos, no sé si habrán visto ustedes, pero a veces se coloca al término de la cirugía un bloqueo local a nivel de la herida operatoria, ¿no? Para que disminuya un poco el dolor, ¿ya? Podemos colocarlo con lidocaína al 1% y también en el caso de los bloqueos paracervicales, ¿no? El resto lo utilizan los anestesiólogos. Ahora, siempre cuando nosotros tenemos o utilizamos algún tipo de agente anestésico, hay que verificar
lo que es, hay que vigilar siempre lo que son las reacciones adversas de estos fármacos. La mayoría de reacciones adversas son debido a una punción inadvertida intravenosa, ¿ya? Lo que me va a causar una toxicidad cardiovascular, ¿ya? Y también puede haber una reacción adversa debido a cantidades excesivas, ¿no? Una toxicidad por un aumento de dosis brindada al paciente. Entonces, básicamente, estas son las dos causas, punción intravenosa inadvertida y además cantidades excesivas de fármaco que me van a poder o que me van a brindar de repente una reacción adversa al fármaco, ¿ya? Ahora, la toxicidad de estos fármacos básicamente son dos. La toxicidad a nivel de lo que es el sistema nervioso central, ¿ya? Que siempre los síntomas tempranos van a ser de estimulación. El paciente va a presentar atolondramiento, va a presentar aturdimiento, vértigo, zumbido, sabor metálico, un entumecimiento de la lengua, de la boca, puede presentar una conducta alterada, fasciculaciones musculares, excitación, ¿verdad? Convulsiones generalizadas y posteriormente a los síntomas de estimulación va a presentar una depresión, ¿no? Que es la parte ya final, ¿no? Entonces, es así como se dan los síntomas de toxicidad del sistema nervioso central. Y por otro lado, tenemos los síntomas de toxicidad en el sistema cardiovascular, sobre todo cuando yo realizo una punción inadvertida, ¿no? Estos van a aparecer más tarde que las toxicidades del sistema nervioso central, porque requieren una cantidad de fármaco un poco mayor y no suelen ser, digamos, tan progresivas como lo son las de la toxicidad del sistema nervioso central. Eh, Generalmente no suelen ir tampoco de la mano, o sea, no si yo tengo, no suelen presentarse las dos al mismo tiempo, o sea, me refiero a una toxicidad del sistema nervioso central más una toxicidad del sistema cardiovascular, a excepción de lo que es la bupivacaína, ¿no? Esta sí está asociada a lo que es la neurotoxicidad y cardiotoxicidad en niveles prácticamente idénticos o similares de consumo de fármaco, ¿ya? Este, la toxicidad cardiovascular, al igual que la del sistema nervioso central, se caracteriza primero por lo que es una estimulación y luego una depresión, ¿ya? De este sistema. Entonces, primero va a haber lo que es una hipertensión, una taquicardia, y seguidamente puede haber hipotensión, arritmias cardíacas, y estas van a terminar lo que es alterando la perfusión uteroplacentaria, ¿no? Y por lo tanto el producto puede presentar un sufrimiento fetal agudo. Entonces, para hablar ya de los tipos de bloqueos, así de forma rápida, vamos a empezar con lo que es el bloqueo pudendo, ¿ya? Este bloqueo el dolor aquí, en lo que es el bloqueo pudendo, acuérdense que viene o surge de lo que son los estímulos del tracto genital inferior, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa diapositiva donde yo les puse que hablaba del clítoris, del periné, de la zona de la vagina, la zona inferior? Entonces, eso es lo que va a inervar el nervio pudendo, ¿ya? Entonces, este tipo de bloqueos los realizo en el caso, por ejemplo, de lo que es las episiotomías y en el caso también de partos espontáneos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a bloquear acá? Como estoy bloqueando el pudendo, voy a bloquear lo que son los nervios del S3 al S4, ¿cierto? Y esto va a proporcionar es un método básicamente bastante seguro y simple que va a proporcionar una analgesia para lo que es el parto espontáneo, ¿ya? Se utiliza en estos casos una, una jeringa, ¿no? Que generalmente es de calibre número 22 y que generalmente tiene un largo de 22 centímetros. Entonces, lo que se hace es
y se va a colocar muy cerquita a lo que es el nervio pudendo, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, como ven en la imagen, es ingresar los dos dedos, tanto el índice como el medio, para llegar a tocar lo que es la espina ciática. Y aproximadamente a un centímetro más o menos de esta espina, por debajo se llega a colocar o se llega a infiltrar la aguja, ¿no? Con este tipo de, con el analgésico, que generalmente se utiliza lidocaína al 1%. ¿Ya? Se realiza primero, obviamente, una aspiración, ¿no? Y luego ya se va a colocar, o se va a infiltrar lidocaína al 1%, más o menos en una cantidad de 3 mililitros, ¿ya? Eh, este procedimiento se repite, así como lo ven que está realizando en esta imagen hacia el lado izquierdo, se repite hacia el nervio pudendo del lado derecho, ¿ya? Igual. Entonces, más o menos, dentro de unos 3 a 4 minutos, de repente 5 minutos, ¿se acuerdan que la lidocaína actuaba al 1%, actuaba más o menos, era rápida, en un actuar rápido, más o menos les dije entre 3 a 5 minutos? Entonces, ya puedo utilizarla, esto va a permitir, ya me va a permitir un bloqueo exitoso, ¿no? Va a permitir que yo pueda, digamos, presionar, pellizcar, cortar de repente, ¿no? La vagina o lo que es poder realizar la episiotomía sin dolor, ¿no? Y que el parto también se produzca sin el dolor de esa zona de la paciente, ¿ya? Además, antes de realizar la episiotomía, a veces se coloca también un poco de anestesia a nivel de, eh, de la horquilla, ¿no? De la horquilla o del periné. Se puede infiltrar también con una solución de lidocaína al 1% de forma directa, digamos, en el plano en donde voy a realizar la episiotomía. No siempre, porque no siempre es necesario, pero se podría realizar, ¿ya? Porque generalmente, no, o sea, no siempre, ¿por qué? Porque generalmente el bloqueo pudendo es bastante efectivo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuándo no proporciona este bloqueo una buena analgesia? Cuando yo necesito o requiero una manipulación obstétrica bastante amplia, ¿no? Y cuando además necesito una visualización completa del cuello, ¿no? Ahí no. ¿Por qué? Porque la parte superior de la vagina ya no está inervada por el nervio pudendo, ¿ya? Entonces, ya no me va a surgir efecto ahí este bloqueo. Las complicaciones de este bloqueo son muy poco frecuentes en realidad, ¿ya? Pero pueden ser, por ejemplo, una inyección intravascular, ¿no? Que de repente yo a la hora de ingresar, eh, pues pinche por ahí alguna arteria o una vena y ingrese el anestésico ahí, ¿no? Además, puede haber la formación de un hematoma por una perforación de un vaso sanguíneo, ¿ya? Esto es mucho más probable cuando existe algún tipo de coagulopatía, ¿ya? Y en raras ocasiones, muy, muy raras ocasiones, pueden haber infecciones graves, ¿ya? Pero generalmente, y que estas infecciones incluso a veces se pueden diseminar a lo que es la cadera, a lo que es la musculatura glútea, ¿no? Generalmente no, ¿no? Generalmente, como les menciono, las complicaciones de este bloqueo, que es el bloqueo pudendo, son mínimas, no hay muchas, ¿no? Ahora, no sé si alguno de repente de ustedes habrá visto algún bloqueo de este nivel. En el hospital nosotros no lo solemos hacer, no lo hacemos. Entonces, en el hospital no lo van a ver porque no lo realizamos, ¿no? Ahora, como les mencionaba, el anestésico que se utiliza es la lidocaína al 1%, ¿ya? En este bloqueo podemos. El otro bloqueo que tenemos es el bloqueo paracervical. Este bloqueo va a generar o va a proporcionar generalmente un alivio muy bueno en lo que es el primer periodo del trabajo de parto, ¿ya? Eh, ahora, como
este bloqueo paracervical no me va a generar ah, un bloqueo del pudendo, ¿ya? Porque recuerden que eso está un poquitito más abajo. Entonces se puede requerir, o sea, a veces se requiere una anestesia adicional. Entonces, para el bloqueo paracervical, igual se coloca lidocaína al 1, a veces al 2% también, o cloroprocaína al 3%, en lo que es, se inyecta más o menos entre unos 5 a 10 mililitros de estos anestésicos, en lo que es a nivel de las posiciones o del radio 3 o radio 9 de como si yo viera pues el cuello cervical como una aguja del reloj, ¿no? Eh, a veces este bloqueo, acuérdense que estos fármacos tienen una duración mínima también, ¿no? Más o menos unos 30 minutos. Entonces, esto puede implicar que tenga que repetirse a veces durante el trabajo de parto. Nosotros lo utilizamos básicamente no en el trabajo de parto, sino en lo que son los procedimientos de evacuación uterina, como son las aspiraciones manuales endouterinas, ¿no? Eso, así hacemos las aspiraciones. Con este bloqueo utilizamos las aspiraciones, realizamos las aspiraciones, los ameos, ¿ya? Ahora, dentro de las complicaciones se encuentra lo que es la bradicardia fetal, ¿ya? Que ocurre más o menos en un 15% de estos bloqueos paracervicales. Y esta se puede o puede ocurrir entre los 10 hasta los 30 minutos siguientes a la colocación de la anestesia, ¿ya? ¿Qué más? Existe lo que es un aumento en el IP de las arterias uterinas, ¿no? En el índice de pulsatividad de las arterias uterinas después de este bloqueo paracervical. Y esto apoya lo que es la hipótesis de un vasoespasmo arterial inducido por fármacos, ¿no? Y por eso sería la causa de la bradicardia fetal, ¿no? Más o menos. Por eso este tipo de bloqueos no suelen utilizarse cuando tengo un trabajo de parto que ya de por sí tiene un posible compromiso fetal, ¿no? Y el fármaco que utilizamos generalmente la mayoría de veces es la lidocaína al 1%, ¿ya? Ahora, tenemos otros dos tipos de bloqueos que no lo realizamos nosotros. Esto sí ya lo realiza el anestesiólogo, ¿no? Eh, Uno de ellos es bloqueo, el bloqueo raquídeo o subaracnoideo, ¿ya? Este bloqueo nos va a brindar un tiempo breve para lo que es el trabajo, puede realizarse en realidad para lo que es el trabajo de parto o para lo que es también la cesárea, ¿ya? Pero se puede administrar también como una dosis única o se puede colocar también lo que es un catéter epidural, ¿ya? Para brindarle una analgesia durante el trabajo de parto o post cesárea, ¿ya? Entonces, puede utilizarse con estas dos finalidades, ¿ya? Se requiere de un tiempo breve para lo que es el procedimiento. Tiene un rápido inicio del bloqueo, tiene una alta tasa de éxito, ¿ya? Eh, en el caso de los partos vaginales, ya la primera requiere un bloqueo sensorial bajo. Entonces requiere un bloqueo a nivel de lo que es T10 hacia abajo, para lo que es parto vaginal. Ya, el cambio para lo que es cesárea requiere un bloqueo a nivel de T4 hacia abajo, ¿verdad? Porque voy a manipular toda la zona del abdomen de la paciente, ¿no? Entonces, ahí es un poquito, en eso varía un poquitito, pero aquí lo que tienen que tener en cuenta es que este bloqueo puede administrarse como dosis única, en el caso de las cesáreas, o puede también asociarse a un catéter epidural como analgesia combinada, ya sea espinal epidural, y administrarse como una infusión continua, ¿no? Continua para el trabajo de parto o continua para analgesia postparto, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Y aquí pueden darse con frecuencia, se administran lo que es el lidocaína
y también puede administrarse lo que es bupivacaína, ya cualquiera de ellos. Entonces, dentro de las complicaciones de este bloqueo es que va a presentarse lo que es hipotensión, ¿ya? Eso, en realidad, dentro de las complicaciones, este, dentro de las complicaciones frecuentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es la hipotensión, ¿ya? Aparece pronto, aparece como consecuencia de la vasodilatación del sistema simpático, junto con una obstrucción del retorno venoso por compresión de la cava. Eso también puede ser por el tamaño uterino, ¿ya? Puede haber fiebre, puede haber una cefalea pospunción, ¿no? Una cefalea raquídea pospunción de la dura madre. Puede haber un dolor muy penetrante. Eh, Dentro de las complicaciones, digamos, no tan comunes, ¿no? Tenemos que puede haber una inyección intratecal accidental, tanto subdural o intravascular de fármacos anestésicos locales, y una lesión neurológica también, ¿ya? O sea, puede ocasionar una disfunción vesical, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿cuándo está contraindicado este tipo de bloqueos? Sobre todo cuando hay una hipotensión materna rebelde, cuando las pacientes tienen coagulopatías maternas, ¿ya? Esas son contraindicaciones absolutas para la analgesia neuroaxial. Entonces, hipotensión materna rebelde o refractaria, coagulopatía materna, ¿ya? Que haya una trombocitopenia, que haya un tratamiento con heparina de bajo peso molecular en menos de 12 horas previas al parto, previas a la cesárea, que haya una bacteriemia materna no tratada, que haya una infección de la piel o una infección cutánea sobre el sitio donde yo voy a colocar la aguja o el anestesiólogo va a colocar la aguja, y que haya un aumento de presión intracraneal, perdón, causada por una lesión que ocupa, una lesión ocupativa o de masa. ¿Ya? Entonces, esas son las contraindicaciones absolutas. Ahí no coloco anestesia de tipo axial, o sea, en general no coloco anestesia ni epidural ni raquídea, ni combinada. Simplemente tiene que ser una anestesia general, ¿no? Tengo que dormir en la paciente. ¿Qué más? Entonces, aquí vemos una imagen, por ejemplo, en donde va a ir este tipo de anestesia, que es la anestesia espinal, ¿verdad? Eh, Se dan cuenta que primero tengo que colocar, o bueno, los anestesiólogos colocan a la paciente en esta posición sentada, algunos lo colocan también de forma acostada a la pacientita, ¿no? Y van a palpar, pues, el espacio intervertebral, y ahí van a colocar la anestesia, ¿no? A nivel de L3, L4, más o menos. El otro bloqueo que tenemos es el bloqueo epidural, que también lo realizan los anestesiólogos, ¿ya? Este bloqueo se realiza en lo que es el espacio epidural o peridural, ¿ya? Y se va a realizar, va a bloquear. Aquí lo que va a lograrse es el alivio del trabajo de parto, el parto y también lo que es la cesárea, ¿ya? Se logra mediante este bloqueo epidural. Entonces, este bloqueo va a, eh, va a proporcionar una analgesia completa, ¿no? Y requiere un bloqueo de los dermatomas desde T10 hasta S2, ¿ya? Ahora, dentro de las complicaciones tenemos que puede haber una punción de la dura madre, ya puede realizarse una analgesia ineficaz. La hipotensión es un poco menos frecuente que con el bloqueo anterior, ya puede haber convulsiones, es muy raro en realidad, pero puede producirse. Puede haber pirexia o fiebre materna, y también puede haber dolor, ¿no? Dolor.
Entonces, este bloqueo tiene algún tipo de efecto sobre lo que es el trabajo de parto también. Y bueno, hasta ahí hablamos de bloqueos porque ya anestesia general no lo voy a tocar. Eso es un tema netamente de anestesiología, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene de repente alguna pregunta? Chicos, ¿siguen ahí? Sí, doctora. Bueno, como les mencionaba, en realidad esto es un tema pues que a nosotros como ginecólogos no nos compete mucho, salvo es la anestesia local y la anestesia paracervical, ¿no? Tienen que tener en cuenta, como les mencioné, que el dolor es individual, ¿no? Si no, a mí de repente algo que me pueda doler, a ustedes no, ¿no? Entonces, hay formas de tratar de aliviar de formas no farmacológicas, como es el caso de la psicoprofilaxis, donde yo de repente, o el personal de obstetricia que realiza la psicoprofilaxis, va concientizando a la paciente del dolor y le va enseñando manejos distintos, la forma de respiración, ¿no? De poder controlar el dolor del parto y también lo que es el acompañamiento, ¿no? Porque eso a veces ayuda mucho a las mamitas en el momento del trabajo de parto, ¿no? Pero siempre tienen que tener en cuenta que es individual. Y si yo voy a brindarle en algún momento a una paciente, si voy a brindarle en algún momento a una paciente anestesia, ya sea local o anestesia neuroaxial, o anestesia general en el caso de las cesáreas, tengo que tener un equipo completo, ¿no? Un equipo que tenga a la mano lo que es el cirujano, o sea, el ginecólogo, el anestesiólogo y el neonatólogo, ¿no? Claro, está muy aparte del equipo de enfermería y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede complicar en cualquier momento, ¿no? Acuérdense que el embarazo y el parto es como una caja de Pandora, ¿no? O sea, puede ser que en un momento todo vaya bien o a mí me parezca que una paciente no tiene factores de riesgo, pero en realidad sí los tiene, ¿no? O en realidad se puede o puede causar en algo puede afectarse la paciente y puede desviarse esa conducción del trabajo de parto, ¿ya? Algo más que también tienen que tener en cuenta es la inervación, ¿no? La inervación sensorial de cómo es el aparato genital. Entonces recuerden que el útero, el cuello y la parte superior de la vagina está inervada por lo que son el plexo pélvico, que se dirige a lo que es el plexo ilíaco, a las cadenas simpáticas, tanto lumbares y torácicas, y llegan a la médula espinal a nivel de entre T10 a L1, ¿ya? De T10 a L1. Entonces, eso, si yo quiero generar un bloqueo de una cesárea, para una cesárea, digamos, tengo que bloquear todo eso, ¿no? Desde T10. En cambio, si lo que yo quiero, lo que yo busco es un bloqueo tan solo del parto vaginal o de repente de lo que es perineo, ano, vulva y clítoris, que, que está inervado por lo que es el nervio pudendo, entonces bloqueo qué cosa, S2 y S4, ¿no? O el pudendo que lo puedo hacer mediante una anestesia, un bloqueo pudendo, ¿no? Ahora, los tipos de anestésicos, de todas maneras, eso, bueno, no es en realidad relevante para nosotros, pero sí tienen que tener en cuenta también que hay que vigilar siempre las reacciones adversas y que estas reacciones adversas generalmente se dan porque por las punciones intravenosas inadvertidas o por una cantidad excesiva de este anestésico. ¿Ya? Y bueno, eh, ¿qué más? Las toxicidades, básicamente recuerden igual que pueden darse sobre todo a lo que es a nivel del sistema nervioso central o al nivel del sistema cardiovascular. No suelen darse las dos al mismo tiempo, excepto la bupivacaína, pero generalmente lo que se da primero en ambas es primero se excita, luego se deprime. ¿Ya? Entonces, eso. Y cuando hay una toxicidad a nivel del sistema cardiovascular, esto me puede generar, ¿qué cosa? Una alteración en el riego útero-placentario y por lo tanto un sufrimiento fetal agudo. Entonces, por eso es que necesito un equipo multidisciplinario siempre a la mano. Entonces, y los bloqueos que nosotros como ginecólogos realizamos es el bloqueo pudendo y el bloqueo paracervical, ambos con lidocaína al 1%, y
ambos con lidocaína, como les decía, al 1%. El bloqueo pudendo, sobre todo, es el que me va a ayudar más para lo que es el parto vaginal espontáneo, en comparación, diferente a lo que es el bloqueo paracervical, que no nos va a ayudar tanto en lo que es el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, eh, si no tiene nadie más ninguna pregunta, porque en realidad los bloqueos de acá ya no los realizamos nosotros, lo realiza, nuevamente lo vuelvo a mencionar, el anestesiólogo. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Para dar por finalizada la clase entonces, chicos. Sí, como les mencioné, es un tema bastante corto, ¿no? Y como gineco, pues es muy poco lo que hacemos en cuanto a la anestesia obstétrica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Y ya, y eso sería todo. Muchas gracias, De nada. doctora.